desde estas oficinas del Obispado de la Diócesis de Tula. Soy el Padre Ricardo Flores González, trabajo aquí en el Tribunal Eclesiástico y mi oficio es la función de juez. A continuación, queremos compartirles a todos ustedes un resumen del documento que el Papa Francisco ha emitido acerca de la nulidad de los matrimonios. Mi nombre es el Padre Héctor García, colaboro aquí en el Tribunal de la Diócesis de Tula, en el oficio eclesiástico que tengo como defensor del vínculo sagrado. Mi labor aquí, mi servicio es velar y proteger el vínculo sagrado, la indisolubilidad del matrimonio. Todo ello para que se lleve bien a cabo el proceso y se aplique la justicia en el caso concreto, siempre para la salvación de las almas. Esperamos les ayude y les guste esta presentación. Esta es la opinión de la gente, en donde la mayoría de los jóvenes están a favor y los adultos están totalmente en contra porque es algo que no dicta la religión. Que el aborto no es una tragedia. 4 de cada 10 mujeres sufren violencia intrafamiliar. ¿Debería el matrimonio estar limitado a un hombre y una mujer? Y haré una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario. Los divorcios se han incrementado de manera importante en nuestro país. En nuestro país habrá más miseria, más represión y muerte. Yo cuando encuentro a uno que se casa, a un joven que se casa, a una chica que se casa, les digo, estos son los que tienen coraje. Porque no es fácil formar una familia, no es fácil comprometer la vida para siempre. Hay que tener coraje. Y los felicito porque ustedes tienen coraje. Apritemi le porte della giustizia. Con la apertura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el pasado 15 de agosto de 2015, entraron en vigor las cartas apostólicas en forma de motu proprio, Mitix Iudix Dominis Jesus y Mitix et Misericordias Jesus, ambas sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio. Con estas palabras se expresa el espíritu con el cual se ha llevado a cabo esta reforma, la cual pretende que cada fiel advierta que la Iglesia lo mira con amor, que siente por él una sincera admiración y que está movida por el genuino propósito de servirlo, de acrecentar su dignidad, de ofrecerle consuelo y salvación. Así pues, se busca mejorar el sistema de declaración de nulidad por la salvación de las almas, mientras se reafirma la enseñanza católica de la indisolubilidad del matrimonio. Es decir, no debemos perder de foco que la preocupación más importante de ayer y hoy es la salvación de las almas, la cual continúa siendo el fin supremo de nuestras instituciones, de las leyes y del derecho, que como pastores se tiene el deber de administrar. El mismo impulso reformador, dispuesto a mostrar que la Iglesia es madre y lleva en el corazón el bien de los propios hijos con espíritu de caridad y misericordia,
ha también intentado obrar de modo de hacer advertir a los fieles la cercanía tanto física como moral de las estructuras jurídicas eclesiásticas que están a su servicio para hacer justicia, de tal modo que se pide a la Iglesia acompañar a nuestros hijos más frágiles, marcados por amor herido y extraviado. Esta reforma sigue protegiendo el principio de indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio goza del favor del derecho, por lo que en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio, mientras no se demuestre lo contrario. El Papa Francisco ha querido resaltar que estos ajustes no favorecen la nulidad de los matrimonios, sino la prontitud en el proceso. Cabe destacar que el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna cosa fuera de la muerte. En otras palabras, con la reforma, la doctrina de la indisolubilidad no cambia. Es decir, no se trata de un proceso que conduzca a la anulación del matrimonio. Nulidad es distinto de anulación, y declarar la nulidad de un matrimonio es absolutamente diverso de decretar la anulación del matrimonio. Los criterios fundamentales de la reforma del proceso matrimonial colocan en el centro de la preocupación de los pastores el servicio a los fieles necesitados de un especial cuidado pastoral, luego del fracaso de su matrimonio, y nos guían hacia su recta ejecución. La normativa dispone: la sentencia que declaró la nulidad matrimonial en primera instancia, transcurridos los términos establecidos, se vuelve en ejecutiva. Es decir, ya no será más requerida una doble decisión conforme a favor de la nulidad del matrimonio, para que las partes sean admitidas a nuevo matrimonio canónico, sino que sea suficiente la certeza moral alcanzada por el primer juez, a norma del derecho. Sin embargo, no se niega la posibilidad de apelar esta sentencia, pues la nueva normativa dispone: a la parte que lo considere como al promotor de justicia y al defensor del vínculo, siempre tienen derecho de interponer la querella de nulidad de la sentencia o apelar contra la misma. El proceso judicial requiere, si es posible, el juez colegial, pero es potestad del obispo nombrar un juez único en primera instancia, siempre clérigo, en forma estable o en los casos singulares, siempre atento que en el ejercicio pastoral de la propia potestad judicial deba asegurar que no se permita ningún tipo de laxismo. En esta reforma, el proceso de nulidad matrimonial se remarca la centralidad del obispo en el ejercicio del servicio pastoral, de la justicia a través de su activa participación. El obispo en su iglesia, como padre y juez, es ícono de Cristo Sacramento. Por lo tanto, él sea personalmente juez, dando un signo de la potestad sacramental. Para que sea finalmente llevada a la práctica la enseñanza del Concilio Vaticano II, en un ámbito de gran importancia, se ha establecido hacer evidente que el obispo mismo en su iglesia, de la que está constituido pastor y cabeza, es por eso mismo juez entre los fieles a él confiados. Se espera, por tanto, que tanto en las grandes como en las pequeñas diócesis, el obispo mismo ofrezca un signo de la conversión de las estructuras eclesiásticas y no deje la función judicial en materia matrimonial completamente delegada a los oficios de la curia. Esto valga especialmente en el proceso más breve,
que es establecido para resolver los casos de nulidad más evidente. Además de hacerse más ágil el proceso matrimonial, se ha diseñado una forma de proceso más breve para aplicarse en los casos en los cuales la acusada nulidad del matrimonio esté sostenida por argumentos particularmente evidentes. Con la petición realizada al obispo y al proceso instruido por el vicario judicial o por un instructor, la decisión final de declaración de la nulidad o de reenvío de la causa al proceso ordinario pertenece al obispo mismo. Tomando en cuenta cuánto un juicio abreviado pueda poner en riesgo el principio de la indisolubilidad del matrimonio, es precisamente por eso que en tal proceso se ha constituido juez el mismo obispo, que en virtud de su oficio pastoral, es con Pedro el mayor garante de la unidad católica en la fe y la disciplina. Tanto el proceso ordinario como el más breve son de todas maneras de naturaleza estrictamente judicial, lo cual significa que la nulidad del matrimonio podría ser pronunciada solo cuando el juez alcance la certeza moral sobre la base de las actas y de las pruebas recogidas. Este principio se mantiene por el vínculo entre la sede de Pedro y las iglesias particulares. Cuando una de las partes está en desacuerdo, se le sigue respetando su derecho a apelar la sentencia al Tribunal Metropolitano, siempre y cuando no sea abuso de sus derechos de las partes, solo con el fin de dilatar el proceso sin ningún fundamento válido que lo justifique. Por tanto, conviene que se restaure la apelación a la sede del Metropolitano, ya que este oficio de cabeza de la provincia eclesiástica, estable en los siglos, es un signo distintivo de la sinodalidad en la Iglesia. También conviene que se mantenga la apelación al tribunal ordinario de la sede apostólica, es decir, a la rota romana, respetando un antiguo principio jurídico, de modo que resulte reforzado el vínculo entre la sede de Pedro y las iglesias particulares. Se pide sea asegurada dentro de lo posible la gratuidad de los procesos. Sin embargo, los gastos y costos que ocasione el proceso correrán por cuenta del interesado y al concluir la causa serán aceptadas cualquier ofrenda voluntaria. Será tarea del ordinario del lugar del acompañamiento pastoral a los fieles y de orientarlos cuando consulten sus dudas sobre la legitimidad de su matrimonio. El tribunal eclesiástico competente procede según las normas establecidas en el Código de Derecho Canónico, dando inicio con una investigación prejudicial, basándose en las confesiones y declaraciones de las partes, en los testimonios de los testigos presentados y en otras pruebas que están libres de toda sospecha y de acuerdo a verdad. Y cuando se detecten casos de una posible nulidad, intentar con delicadeza y discreción recoger todos los elementos de prueba para encauzar su caso. El hecho de presentar el escrito de demanda de nulidad del matrimonio no significa que el matrimonio sea nulo y así lo vaya a declarar el juez. Ciertamente, existen diferentes causas que declaran a un matrimonio como nulo. Están clasificados en 4 tipos: impedimentos, incapacidades, vicios de consentimiento y, lo que muy pocas veces sucede, defecto en la forma canónica. Los impedimentos matrimoniales son aquellas circunstancias que invalidan el vínculo sacramental por existir antes o en el momento de la boda. Son realidades irregulares que se oponen a la correcta y válida celebración del matrimonio. La Iglesia respeta y defiende el derecho humano de elegir el matrimonio, mas únicamente considera válidos aquellos que se celebran sin causales de nulidad,
de modo que la pareja celebre en verdad su unión, como Dios mismo lo instituyó. Son aquellas causales de nulidad que incapacitan a la persona para consentir y o asumir la vida matrimonial tal como este estilo de vida lo exige. Son aquellos hechos o actos inaceptables por ignorancia o farsa para contraer, pues al exigir realidades inauditas en el momento de la celebración de la boda, se está confirmando que la manifestación del consentimiento matrimonial es errónea, está viciada y que por lo mismo es inválida y hace nulo el matrimonio. Es cuando el matrimonio no se celebra conforme a lo prescrito por la Iglesia, siendo este hecho una causal de nulidad por cuanto la boda no se realiza correctamente. Así pues, solo son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el obispo, sacerdote o diácono delegado por el párroco para que pida la manifestación del consentimiento de los contrayentes y lo reciba en nombre de la Iglesia. Es así como hemos llegado a la conclusión de este trabajo, sobre todo para que sea una herramienta pastoral para poder conducir bien a las ovejas que se nos ha confiado. Este paso que el Santo Padre ha dado a la Iglesia es muy significativo y muy trascendente. Ojalá que como sacerdotes, como Iglesia, podamos ayudar a los fieles que tanto necesitan de esta ayuda. Esperando que haya sido de su agrado esta presentación breve, pero muy significativa, teniendo en cuenta que nuestro tribunal, como todos los demás tribunales de la Iglesia, no son tribunales para anular matrimonios, sino son tribunales para declarar que el matrimonio desde sus inicios fue inválido por algunas de las causas ya señaladas. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga ahora y siempre.